Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Gelbes Rojas, soy encargado de recursos humanos y en el día de hoy voy a dar cuenta, hablarles un poco de lo que son los procesos administrativos del Departamento de Salud de Maule. Para comenzar la presentación, me gustaría contarles un poco más o menos qué es lo que nosotros entendemos por un proceso administrativo. El proceso administrativo lo vamos a entender como todo aquello que busca llevar adelante un adecuado ordenamiento organizacional, el cual se encuentra normado, en nuestro caso, por ejemplo, internamente a través de diferentes reglamentos, o también externamente, esto lo vamos a encontrar a nivel de normas y leyes que tienen directa implicancia o relación con nuestra organización. Aquí encontramos todas las leyes que nos regulan de una u otra manera, y internamente todos los reglamentos que también nosotros hemos creado para poder que esta organización tenga un orden lógico. Para hablarle un poco de lo que son las leyes que nos regulan. Bueno, nuestra ley principal, digamos que nuestra ley madre, que es la ley 19.378, que corresponde al Estatuto de Atención Primaria. Todo lo que no aparezca en esta ley, nosotros lo vamos a encontrar en la ley 18.883, que es la ley de Estatuto de Funcionarios Municipales. Todo, también como un complemento para esto, nosotros tenemos el decreto 1889 del año 1995, que tiene que ver con el reglamento de carrera funcionaria. Bueno, y aparte de esto, tenemos otros reglamentos que son reglamentos internos que nosotros hemos creado, como les decía anteriormente, para poder lograr este orden administrativamente. Por ejemplo, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Tenemos también reglamento de licencias médicas, reglamento de calificaciones, reglamentos de capacitaciones, reglamentos de compra, diferentes marcos regulatorios que nosotros hemos ido creando para poder justamente avanzar administrativamente en este tema. Eh, Algo que para nosotros es muy importante tiene que ver con el conducto regular. Ya cuando nosotros hablamos del conducto regular, nos estamos refiriendo necesariamente a un orden que se debe seguir entre el funcionario y la línea jerárquica inmediata. Esto nos va a permitir muchas cosas, dentro de las cuales podemos destacar, por ejemplo, que se van a utilizar correctamente los diferentes canales que existen. También se van a realizar los procedimientos adecuados que ya han sido previamente instaurados por nosotros, por la organización en este caso. Recibir también una correcta información en las diferentes líneas, aclarar situaciones, tomar las decisiones correctas, y también nos va a permitir corregir o fortalecer algunas acciones o actitudes que se presentan. ¿Ya? Esto no solamente tiene que ver con los funcionarios, sino que también tiene que ver con la parte organizacional, porque también nos va a permitir a nosotros corregir ciertas situaciones en las cuales se están cometiendo algunos errores. Nosotros le queremos dar mucha importancia a lo que es el conducto regular, el conducto formal, ¿cierto? Y para esto es muy importante todo lo que tiene que ver con el deber que tiene el jefe directo. La ley lo establece claramente en la ley 18.883, que es la ley supletoria de la nuestra, que en su artículo 61 dice claramente que es un deber del jefe directo ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. ¿Por qué es importante? Porque el actuar del jefe directo a nosotros nos va a permitir mejorar administrativamente, y también tiene que ver con la toma de decisiones. Algunos de los deberes son, por ejemplo, retroalimentar oportuna y claramente al funcionario, generando un comportamiento esperable. Cuando un funcionario tiene la claridad de quién es su jefe directo, se produce esta retroalimentación, ¿cierto? Esta información, esta comunicación, en la cual el funcionario va a saber claramente qué es lo que se espera de él, y va a tener claro cuáles van a ser las directrices y cuál es la orientación que tiene que darle a su trabajo. A su vez, el jefe directo, ¿cierto?, tendrá que informar al grado jerárquico respectivo acerca de las conductas o situaciones que afectan el rendimiento del funcionario. Si hay alguna situación
que no corresponde, el jefe directo tiene la obligación de hacerlo saber al nivel jerárquico correspondiente, así como también si hay actitudes que son destacables, es deber del jefe directo también comunicarlas. Es deber también evaluar si el desempeño puede mejorar en otra área de acuerdo al perfil y cambio de condiciones. Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, que se ha contratado a un funcionario para una labor determinada y que con el transcurso del paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no se ha desarrollado de la mejor manera. ¿Qué es lo que vamos a intentar nosotros? Reubicarlo, darle un nuevo lugar de trabajo, porque nosotros pensamos que sí hay funcionarios que se pueden desarrollar en una área mejor que en otra. ¿Y qué nos va a permitir todo esto? Nos va a permitir tener una objetiva evaluación del proceso de calificaciones y lo más probable es que a final de año, ¿cierto?, esto también vaya a redundar en qué va a pasar con este funcionario, si va a tener una renovación, si no va a tener una renovación, si hay que corregir alguna conducta. En fin, nos va a ayudar a que esto funcione de mejor forma. Bueno, entrando ya un poco en materia, les voy a hablar de diferentes conceptos que están ligados, que tienen que ver con nosotros, como por ejemplo, la jornada de trabajo. ¿Qué entendemos por la jornada de trabajo? La jornada de trabajo digamos, se describe claramente en el artículo 15 de la ley 19.378, como así también en el artículo 4 del decreto 1889 del año 95. Algunas características de la jornada de trabajo, por ejemplo, tenemos claridad de que se distribuye de lunes a viernes en horario diurno y continuo. El horario puede ir de 8 a 20 horas, con un tope máximo de 9 horas. Hay un decreto que es el 47 del año 2007 que establece algunas excepciones. Ya estas excepciones tienen que ver con la necesidad de servicio. Cuando por la necesidad de servicio, esta tipificación del horario, digamos, nosotros la podemos modificar, se puede desarrollar en una jornada o en un horario no necesariamente entre las 8 y las 20 horas, sino que puede ir más allá de ello. Tiene que quedar estipulado el horario en el decreto de nombramiento. También nosotros tenemos que comunicar por escrito las razones que justifican el cambio de horario cuando realizamos, por ejemplo, algún cambio de jornada. Eso aparece en el artículo 4, como lo decía anteriormente, del decreto 1889. Se exceptúan de esta norma también, y tiene que ver mucho con el artículo 1 del decreto 47, los funcionarios que trabajan en sistema de turno, porque ellos tienen una jornada absolutamente diferente. Se pueden establecer jornadas parciales para las categorías A, B y C. Estas horas, por ejemplo, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, profesionales contratados 22 horas, 33 horas. También los podríamos contratar, por ejemplo, por 5, por 6, por 7 horas. Puede ser por la jornada que nosotros determinemos. Sin embargo, esto no es aplicable para las categorías D, E y F, ya que la jornada laboral o la jornada parcial de ellos no puede ser inferior a 22 horas. Bueno, aquí les muestro un poco lo que es un decreto, un típico decreto de nombramiento. Ya, bueno, en este decreto nosotros entonces especificamos que se está nombrando a plazo indefinido, por ejemplo, o podría ser también a plazo fijo, ¿cierto?, a una persona que en este caso es doña Francisca Gacitúa Bulnes. La identificamos con el RUT, cuál es el cargo que ella tiene, ¿para qué la estamos contratando? Y ahí especificamos en el decreto que es para cumplir funciones en el Centro de Salud Familiar Practicante Camilo Zamorano, cumpliendo, y ahí especificamos, una jornada de 44 horas semanales, y ahí nosotros ponemos que está establecido de acuerdo al estipulado en el artículo 15 de la ley 19.378. Esto quiere decir que puede estar entre las 8 de la mañana y las 20 horas y no va a superar las 9 horas. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos por ejemplo, un sistema de turnos, también tendríamos que incorporarlo en esta parte del decreto. Bueno, también nosotros ahí hacemos notar que la estamos asimilando a una categoría B, que es una categoría profesional, un nivel 13 que corresponde a la carrera funcionaria del Departamento de Salud. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Cierto? De acuerdo a los antecedentes de calificación, experiencia y capacitación que presentó el funcionario en el proceso de concurso o en el proceso de cuando se hace el nombramiento de plazo fijo, cuando ella presenta sus antecedentes. Va otro detalle también. Queda claro que el funcionario tendrá dependencia jerárquica directa
de, por ejemplo, en este caso, de la coordinadora del sector 2. También le incluimos, ¿cierto?, que de acuerdo al artículo 46 de la ley 19.880, esto tiene que ser notificado a la persona. La persona tiene que tener claridad cuáles son las características del nombramiento, cuál va a ser la jornada que va a cumplir, quién va a ser su jefe directo, cuál va a ser el nivel que va a tener, en qué categoría va a estar asimilada. Y esto, por ejemplo, nosotros lo hemos ido regulando en los últimos años, porque inicialmente nosotros no hacíamos todas estas especificaciones, pero a raíz de algunos pronunciamientos, dictámenes de la Contraloría, nos hemos visto en la obligación para un mejor ordenamiento administrativo, dejar todo esto tipificado o especificado, digamos, en el decreto de nombramiento de cada persona. Bueno, pasemos ahora un poco a lo que es el feriado legal. Bueno, los funcionarios con un año de servicio tienen derecho a 15 días de feriado. El primer año de servicio se cuenta en el departamento. Ya las personas que cumplen con nosotros un año de servicio ya tienen derecho a 15 días de feriado. Aquí, por ejemplo, para el primer año no se suman los tiempos que ellos hayan trabajado en otros servicios públicos. El primer feriado tiene que ser trabajo servido en nuestro departamento. Bueno, con más de 15 años, los funcionarios tienen derecho a 20 días y con más de 20 años de servicio tienen derecho a 25 días. La solicitud de feriado se debe gestionar con la anticipación necesaria para la correcta coordinación interna. Ya esto es para que nosotros nos va a permitir gestionar los reemplazos, ¿cierto? Gestionar la agenda, ¿cierto? Para que no vea afectado el funcionamiento del departamento. Bien, el feriado legal, cuando las necesidades de servicio lo requieran, este puede anticiparse o también postergarse, pero deberá quedar comprendido dentro del año pertinente. Es aquí cuando nosotros, por ejemplo, esto nos pasa siempre a fin de año, cuando los funcionarios debieran tomarse su feriado que tienen dentro del mismo año calendario. Sin embargo, en la fecha que el funcionario lo está pidiendo, si la organización, por razones de servicio, no se lo puede dar en la fecha que lo está pidiendo, le va a pedir que lo adelante o lo aplace. Y cuando el funcionario no pueda o no le convenga aquello, él va a solicitar que se acumule y va a hacer uso de él juntamente con el feriado del año siguiente. La ley establece también que uno de los periodos no puede ser inferior a 10 días. Bueno, esto se ha visto un poco transformado un poco en el último tiempo, principalmente con este tema del COVID que afectó al país, que se han principalmente en las leyes de reajuste que se han hecho a finales de año, se han producido algunas cláusulas, ¿cierto? Se han creado algunas cláusulas para modificar un poco esto, ya de que exista esta flexibilidad para no obligar al funcionario a que se tome 10 días, sino que ser un poco más, darle más oportunidades con respecto a esto. Pero esto en algún momento se va a terminar y el funcionario va a tener que volver a hacer que uno de sus periodos no sea inferior a 10 días. Bueno, el feriado legal, para conocimiento de todos ustedes, no puede ser interrumpido por otro beneficio, como por ejemplo, licencia médica, fallecimiento de un familiar directo. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de que si una persona está haciendo uso de un feriado y en medio de ese feriado la persona sufre una enfermedad, mucho se conversó, ¿cierto? Se pensó que la licencia podría interrumpir el feriado legal. Sin embargo, hay un dictamen de la Contraloría que ahí aparece, el 11.753 del año 2016, que le otorga esta competencia a la autoridad para determinar la procedencia. ¿Y cuándo nosotros vamos a acceder? Cuando se trate de una enfermedad compleja, una enfermedad grave, una hospitalización, por ejemplo, porque también se entiende que el feriado tiene un concepto diferente a una licencia médica, ¿ya? Pero eso no es que sea una obligación, eso va a competir a la autoridad poder determinar la procedencia de aquello. Bueno, y en este caso, en el caso del feriado, la organización es la responsable de proveer el reemplazo. Devolución de tiempo. Cuando hablamos de devolución de tiempo, ¿cierto? La devolución de tiempo surge de los trabajos extraordinarios. ¿Y qué nos dice la ley con respecto a esto? Que los trabajos extraordinarios, se compensarán con descanso complementario. Y si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquellos serán compensados con un recargo en las remuneraciones. Eso está en el artículo 63 de la ley 18.883, que es la ley del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.
¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que los trabajos ordinarios, extraordinarios, en primer lugar, van a generar un descanso complementario, no necesariamente el pago de hora extraordinaria. ¿Cuándo ocurre aquello? Cuando, por razones de buen servicio, ¿cierto?, no es posible acceder al descanso complementario, entonces estos trabajos van a ser compensados con un recargo monetario en las remuneraciones. El descanso complementario será dispuesto por la autoridad y corresponderá a igual tiempo ocupado más un recargo del 25% en el evento que los trabajos extraordinarios se hubieran ejecutado de lunes a viernes antes de las 21 horas. Si el trabajo extra se realizó o se desarrolló con posterioridad a las 21 horas o en sábado, domingo o en día festivo, este tendrá un recargo del 50%. ¿Ya? Esto rige tanto en el caso de la devolución en tiempo como en el recargo en las remuneraciones. Este beneficio se extiende además a quienes hayan participado de una jornada de capacitación fuera de su jornada laboral. Esto principalmente para la gente que trabaja en sistema de turnos, ya cuando se realizan capacitaciones y ellos tienen que venir a estas capacitaciones, por ejemplo, nosotros también les devolvemos este tiempo, pero solamente de acuerdo al tiempo utilizado, no se le agrega este recargo del 25-50%. Bueno, tenemos que tener claro, ¿cierto?, que el funcionario no puede solicitar a libre disposición la compensación de tiempo. Ya, como así tampoco el funcionario no puede solicitar la realización de trabajos extraordinarios porque estos tienen que obedecer a una planificación de la organización. ¿Cuándo prescribe el derecho a solicitar la devolución de tiempo? Después de 2 años. Ya, si usted no hizo uso de esta devolución dentro de los primeros 2 años, ya se pierde este beneficio. Con respecto a la hora extraordinaria, que también surgen de los trabajos extraordinarios, claramente deben cumplir, ¿cierto? O debe adecuarse a las necesidades de servicio y tienen que ser tareas impostergables, ¿cierto? Generalmente la ley, cuando habla de trabajo extraordinario, son aquellos en los cuales es imperativo que el funcionario lo realice. Y se da principalmente en estados de catástrofe, ¿sí? ¿Cierto? O en estados cuando es necesario que los funcionarios estén trabajando fuera de la jornada habitual de trabajo. ¿Cuándo surge el trabajo extraordinario, cierto? Cuando hay una autorización previa y tiene que haber un acto administrativo, que en este caso es un decreto, que autoriza o que ordena, perdón, al funcionario a realizar trabajos extraordinarios. En este decreto se indica cuál es el personal que va a desarrollar el trabajo, cuál es el número de horas que va a realizar y el periodo que abarca la aprobación. Nosotros generalmente, nuestros decretos son mes a mes. Nosotros a principio de mes enviamos un decreto a la autoridad, que es la que firma, la que autoriza, indicando quiénes son los funcionarios que van a trabajar o van a realizar trabajos extraordinarios. ¿Ya? La asignación por el desempeño de trabajo extraordinario del personal regidos por la ley 19.378 prescribe en el plazo de 6 meses. Si usted durante esos 6 meses no hace el cobro del pago, digamos, como horas extraordinarias, esto prescribe, no se hace exigible el derecho. Eso aparece en el dictamen 67.626 del año 2010. Ningún trabajador podrá hacer horas extraordinarias si estas no han sido debidamente autorizadas. Esto aparece en el reglamento de orden y higiene. Las horas extraordinarias no son imponibles, pero sí son tributables, ¿ya? Y se puede pagar como tope máximo un 40 horas al 25%, que es una relación más o menos de 2 horas diarias, y 50 horas al 50%. Esto es variable, ya nosotros hemos estipulado este tope, pero generalmente la hora 50% no tienen tope. ¿Y cuál es la forma de cálculo de la hora extraordinaria? Que es una pregunta habitual. La forma de cálculo es la siguiente: usted tiene que tomar el sueldo base, al sueldo base usted le suma lo que es la asignación de APS, que es el doble, ¿cierto? Es el similar al sueldo base. Esto usted lo divide por 190 y a ese resultado usted le agrega el 25 o el 50%, y ahí le va a salir el resultado del valor de su hora extraordinaria, ya sea diurna o nocturna. Hablemos un poco de lo que son los permisos administrativos. ¿Qué entendemos nosotros por permiso administrativo? El permiso administrativo es la ausencia transitoria que se realiza por parte de un funcionario.
Se pueden otorgar hasta 6 días de permisos administrativos por año calendario. Esto es independiente de la fecha de ingreso. En algunos servicios públicos, ¿cierto? O obran de mala manera al decir que si una persona, por ejemplo, dentro del primer trimestre puede hacer uso de un permiso o dos permisos, y si la autoridad así lo determina y si la necesidad del servicio lo permiten, el funcionario podría hacer uso de los 6 días de permiso administrativo de manera continua. Ya, ahora bien, por ejemplo, si un funcionario ingresa a trabajar, en el mes de diciembre tiene igual derecho a hacer uso de los 6 días de permiso administrativo, siempre y cuando la necesidad de servicio así lo permita. El permiso administrativo se entiende que corresponde a una jornada de trabajo. Hago este alcance principalmente por la gente que trabaja en sistema de turno. Los días administrativos se pueden fraccionar en medios días, no así, por ejemplo, el feriado legal. El feriado legal no se puede fraccionar. Se deben solicitar con a lo menos 24 horas de anticipación, salvo fuerza mayor debidamente justificada. En eso hay que ser como bien majadero porque un instructivo que emanó de la municipalidad de parte del administrador nos pidió que fuéramos un poco más categóricos en este tema porque generalmente hay permisos administrativos que llegan súper desfasados, hay algunos de algún personal, por ejemplo, que llega 1 o 2 meses de desfase. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con esos permisos? Nosotros no lo estamos cursando y lo estamos descontando de la remuneración, de las remuneraciones. Ya, entonces, es necesario que usted el permiso lo curse con al menos 24 horas de anticipación y cuando exista una fuerza mayor, una situación que sea debidamente justificada, usted lo podría solicitar como una regularización. Los permisos administrativos, al contrario del feriado legal, por ejemplo, la administración los pudiera denegar. Pero para denegarlos tiene que haber una razón fundada basada en el buen servicio. No puede ser porque el jefe directo no los quiera otorgar esta causal, ¿ya? Sino que tiene que haber una razón de por qué no se puede autorizar. En este caso, al tratarse del permiso administrativo, el funcionario es quien debe buscar su reemplazante. Esto es más que nada una formalidad, porque nosotros entendemos, por ejemplo, que en la parte clínica generalmente se trabaja con agendas que están previamente coordinadas, ¿cierto? El funcionario ese día no va a tener paciente. Y en el caso del funcionario administrativo, por ejemplo, esto tiene que ver más con la formalidad de quién lo va a reemplazar o quién lo va a subrogar en el caso de que llegara alguna materia que tenga que darse la respuesta, ¿ya? Pero no significa que la persona va a hacer el trabajo de la persona que está siendo reemplazada por ese permiso. Ya esto también voy a ser muy majadero. El funcionario debe personalmente entregar y tramitar su solicitud. Hay muchas veces que el funcionario se desliga un poco de esa responsabilidad, le entrega el permiso a su jefe directo y muchas veces el jefe directo se le traspapela y no hace llegar la solicitud. Ya la responsabilidad no va a recaer en el jefe directo, sino que en el funcionario, porque es mi responsabilidad tramitar mi permiso, es mi responsabilidad saber si el permiso fue autorizado, en qué estado se encuentra y todo eso. Así que la invitación es a que ustedes pongan más ojo en este tema para evitarse problemas, evitar con que se encuentre de que le descontaron un día porque el permiso nunca se tramitó y otras cosas. Permisos remunerados. Nosotros en la ley establece un sinnúmero principalmente en lo que es el Código del Trabajo y algunas leyes que han salido con posterioridad, se establece un sinnúmero de permisos que son remunerados. Ya, yo les voy a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, por muerte de un hijo, la ley permite que existan 10 días de permisos remunerados, pero estos 10 días son corridos, ya no son hábiles, son días corridos. Por muerte del cónyuge, el funcionario tendrá derecho a 7 días corridos de permiso pagado. Por muerte de un hijo en gestación, son 7 días hábiles en este caso. Ya no son corridos, sino que son 7 días hábiles. Se agrega, por ejemplo, antes existía el permiso por muerte del padre o la madre, digamos, y aquí se agrega por el fallecimiento también de un hermano. Y se amplía en un día, porque anteriormente eran 3 días. El funcionario ahora tiene derecho a 4 días hábiles, ya no corridos, sino que hábiles, de permiso pagado. ¿Cuándo se hace exigible este derecho? A partir de la data de muerte. Y ahí hay algunos dictámenes como el 70.841 del 2014 y el 45.282 del año 2015. Estos son derechos irrenunciables, o sea, usted no puede renunciar a este derecho. Bueno, por nacimiento de hijo,
5 días corridos desde el nacimiento o 5 días fraccionados dentro del primer mes de producido el alumbramiento, ¿ya? Dictamen 2333 del año 2016. 5 días corridos, entonces, que pueden ser tomados una vez que se produce el alumbramiento o también los puede fraccionar dentro de este primer mes. Por matrimonio o unión civil, ¿cierto? El funcionario tiene derecho a 5 días de permiso continuo, los cuales podrá utilizar antes o después de la fecha de matrimonio. Se debe solicitar este permiso con a lo menos 30 días de anticipación y presentar dentro de los 30 días siguientes el certificado que acredite el matrimonio o la unión civil. A nosotros, por ejemplo, nos ha tocado casos de personas que han solicitado este tiempo, este permiso, fuera de los plazos establecidos por ley y han tenido que ser denegados, ya porque la ley es clara, que se tramita con 30 días de anticipación y existen 30 días después, durante los cuales usted debe entregar el certificado que acredita la acción, ¿ya? Bueno, hay que tener claridad que estos permisos se hacen efectivos a partir de hechos concretos. ¿Y cuáles son estos hechos concretos? Por ejemplo, un fallecimiento, nacimiento, un matrimonio. Estos permisos no pueden ser denegados porque son derechos que tienen los funcionarios. Otros permisos remunerados, también existe lo que se conoce como el sándwich, ¿cierto? Que es una facultad que tienen los funcionarios municipales, que también es aplicable para nosotros, que ellos pueden solicitar que los días hábiles que están insertos entre dos feriados, o un feriado y un día sábado o domingo, según el caso, ¿cierto? Estos pueden ser de descanso con goce de remuneraciones, en tanto se recuperen con otra jornada u horas de trabajo. Es decir, por ejemplo, si existe, por ejemplo, hay un día que está inserto entre dos feriados, nosotros ese día también lo pudiéramos solicitar como feriado, pero ese día yo lo tengo que compensar. Ojalá con trabajo realizado con anterioridad. ¿Ya? Y para esto usted no debe cursar un día administrativo, sino que esto es un permiso aparte que también lo establece la ley. También está la facultad para ausentarse sin inspección de causa las tardes de los días 17 de septiembre, además del 24 y 31 de diciembre. Esos días también, ¿cierto? Nosotros trabajamos mediodía porque son días que están facultados por ley para los funcionarios públicos. El permiso con goce de remuneraciones que otorga que otorga el artículo 66 bis del Código del Trabajo no es extensible para los funcionarios. También a nosotros nos han llegado muchas consultas, por ejemplo, de algunos funcionarios que se intentan acoger a este artículo, el cual señala que los funcionarios tienen la posibilidad de ausentarse en un día determinado para hacerse exámenes de medicina preventiva. Ya han llegado algunas funcionarias diciendo que ese día tienen un PAP, o el funcionario varón que tiene un examen, qué sé yo, y intentan hacer valer esto, pero esto no es válido para nosotros porque nosotros ya tenemos dispuestos 6 días administrativos que están normados por ley y estos días se entiende que son para utilizarlo en este tipo de cosas. Aquí aplica el dictamen 42891 del año 2016. Y también nosotros, yo le mencionaba anteriormente que surgen leyes, ¿cierto? Como por ejemplo el caso de la ley 21.409, que otorga una condición que se llama descanso reparatorio, que son 14 días que son aparte del feriado legal que corresponde, que usted puede hacer uso de este descanso, ¿cierto? Esto tiene una duración de 3 años, desde que se publicó la ley 21.409. Ya, bueno, estos son aparte otros días que se han sumado a los permisos remunerados que nosotros ya tenemos. También hablemos un poco de lo que es permiso sin goce de remuneraciones. El funcionario, ¿cierto?, puede solicitar sin goce de remuneraciones por motivos particulares hasta por 3 meses en cada año calendario. ¿Qué implica el permiso sin goce de remuneraciones, cierto? Esta facultad que yo tengo para ausentarme, también nos ha tocado, por ejemplo, que hay funcionarios que han intentado probar suerte en otros lugares y han perdido este permiso sin goce de remuneraciones para poder probar otro trabajo, que ojo, tiene que ser privado, no público, se puede pedir un permiso sin goce de remuneraciones para trabajar en otro estamento público, ¿ya?
Bueno, en el caso de la obtención de becas, los plazos anteriormente señalados no son aplicables. Nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos dos doctoras que están haciendo especialidades, ¿cierto? Y estos permisos no son aplicables. Aquí cambia totalmente lo que es la ley, ¿ya? Aquí me gustaría también hacer un alcance con lo que tiene que ver con los permisos sin goce de remuneraciones. Los permisos sin goce de remuneraciones, en cierta manera, afectan un poco a nosotros cuando nos toca recibir los bonos, por ejemplo, el desempeño colectivo, o por ejemplo también el bono del chat usuario. Si una persona no trabajó, por ejemplo, un día de un mes determinado, ese mes no se puede pagar completo en el caso del desempeño colectivo, ¿ya? Y en el caso del chat usuario también se paga de manera proporcional a los días trabajados en cada mes. Eso es para que ustedes también lo tengan en cuenta al momento de solicitar este tipo de permisos. Comisiones de servicios. ¿Qué entendemos con comisiones de servicio? La comisión de servicio corresponde a la autorización para salir de sus actividades habituales que tiene el funcionario, atendiendo a que cumplen acciones relacionadas con el servicio. Por ejemplo, cuando se debe asistir a capacitaciones indicadas por los organismos competentes de salud, o cuando son actividades de interés de la administración en las que se envía un funcionario para tomar conocimientos de estas. Ya para hacer efectiva dicha ausencia, se debe tramitar una solicitud de comisión de servicio con firma del administrador. Ahora bien, si esa comisión representa una cancelación de viático, esa solicitud debe ir con la firma del alcalde titular. Se debe tramitar también, como todos los procesos administrativos, lo ideal es tramitarlo con la suficiente antelación, pero también vamos a dejar la salvedad de la fuerza mayor, ¿cierto? Cuando fue imposible realizarlo por un motivo determinado, ¿ya? No confundir también aquí, por ejemplo, cuando a muchos de ustedes les ha tocado ir a participar de algún curso o alguna reunión de servicio cuando han tenido que ir por mediodía. Ahí basta solamente con registrarse en el libro, no es necesario realizar la comisión de servicio. Bueno, aquí yo les muestro un poco lo que es un formato de solicitud. Ya en este formato de solicitud ustedes lo van a completar con la fecha, el, de quién se trata, ¿cierto? Y aquí aparece una serie de alternativas que usted tiene. Por ejemplo, permiso administrativo, estos son los 6 días de los cuales yo les comenté. Otros permisos, en otros permisos vamos a colocar todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, descanso reparatorio, permiso por nacimiento, permiso por fallecimiento, permiso por matrimonio. Todo lo que han ido estipulando las leyes o el Código de Trabajo se coloca aquí en este otros permisos, los permisos, por ejemplo, los permisos gremiales también van acá. Feriado legal, horas extraordinarias, devolución de tiempo, comisión de servicio. Aquí en el caso de la comisión de servicio, se tiene que especificar claramente cuál es el lugar y motivo del cometido. Si aquí está comisión de servicio y se hace una descripción breve de qué se trata el cometido. Si la comisión de servicio es con viático o sin viático, usted tiene que marcar, indicar la salida, ¿cierto?, de qué día y el horario, y el regreso lo mismo. ¿Cuál es el cargo, la categoría y en este caso el nivel de cada funcionario? Se debe colocar, ¿cierto?, quien reemplaza en mis funciones por un tema de formalidad, y si es necesario, por ejemplo, alguna observación o justificación, también usted la tiene que describir acá. Bueno, en este caso, como les decía anteriormente, esta la firma el administrador por orden del alcalde, pero si fuera con viático, esta la va a firmar directamente el alcalde de la comuna. Calificaciones. Cuando hablamos nosotros del proceso de calificaciones, yo les voy a decir, ¿cierto?, que corresponde al proceso que tiene por finalidad evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario. El proceso calificatorio se desarrolla de un año a otro, parte, por ejemplo, el 1 de septiembre de un año X y termina el 31 de agosto del año siguiente. Durante todo ese periodo, el funcionario está sometido a un proceso de precalificación y calificación que lo realiza en primer término el jefe directo, lo realiza también una comisión calificadora y en el caso de que se presente una apelación, esto lo resuelve finalmente el alcalde. ¿Ya? Porque yo le explicaba hace un momento
¿Por qué nosotros los decretos de nombramiento estamos especificando claramente quién es el jefe directo? Porque es muy importante para el proceso que el funcionario tenga conocimiento quién es su jefe directo. Nos pasó anteriormente, y esto ya lo hemos estado evitando en los últimos 2 periodos, por ejemplo, que el funcionario llegaba al proceso de calificaciones sin tener claridad quién era su jefe directo, sin que nadie le hubiese dicho que estaba ejerciendo la labor de jefe directo, sin que nadie le diera, por ejemplo, directrices. Eh, Ocurría también que muchas veces el funcionario llegaba a la calificación final sin un proceso previo de precalificación. Entonces nosotros decíamos, es muy difícil que un funcionario pueda ser calificado si no tuvo una precalificación o no tuvo o una posibilidad de haber mejorado ciertas conductas, ciertas actitudes. Por eso en el nuevo reglamento de calificaciones se estableció la responsabilidad que tiene el jefe directo. Esto quedó claramente tipificado en el artículo 27, y en este artículo 27 del reglamento de calificaciones, recientemente actualizado, establece entonces la obligación que tiene el jefe directo de realizar los procesos en los plazos estipulados. Y en este artículo también se determinó que el jefe directo también estaba sometido a calificación por este tema. Nosotros, por ejemplo, en el periodo pasado se sancionó a 2 jefes directos que incumplieron con los plazos de entrega del proceso de precalificaciones. Estos 2 jefes fueron sancionados con anotaciones de demérito. Entonces, la comisión, cuando calificó, tuvo a la vista el funcionamiento de su jefe directo al no realizar el proceso previo de precalificación. En estos últimos 2 periodos, por ejemplo, el periodo que recién terminó, los jefes directos entregaron la gran mayoría las precalificaciones en el momento adecuado. Lo mismo ocurrió para el proceso calificatorio 2022-2023, que ya está en curso. Nosotros ya tenemos el primer preinforme de calificaciones en nuestro poder. Me gustaría hablar un poco de lo que tiene que ver con la actividad y los plazos del proceso de calificaciones para que ustedes también estén atentos a esto. ¿Cuándo inicia el proceso de calificaciones? El proceso inicia el primer día hábil de septiembre de cada año. Ahí parte el proceso calificatorio. El quinto día hábil de septiembre, ¿cierto? Se entrega por parte de la oficina de personal a cada jefe directo los antecedentes que van a servir de base para la calificación. Esto se van realizando 2 procesos paralelos. El proceso que ya se está ejecutando para calificar y el proceso futuro, porque nosotros mientras estamos entregando los antecedentes, el funcionario ya está siendo preevaluado para el proceso siguiente. Ya el 15º día hábil del mes de septiembre se entregan las precalificaciones a la comisión. Esto es lo ideal, ¿cierto? Que el jefe reciba el 5º día hábil del mes de septiembre y él haga entrega de esto mismo 10 días hábiles después, para que ya comience a funcionar la comisión calificadora. Esta comisión calificadora queda constituida el 30 de septiembre, ¿verdad? Y la comisión calificadora tiene representantes del empleador, representantes de la dirección y también representantes de los funcionarios. Y en este caso, yo como encargado de recursos humanos actúo como ministro de fe del proceso y como secretario del proceso. Bueno, las capacitaciones sobre el proceso de los jefes directos se realizan entre el 15 y el 20 de enero, de febrero. ¿Por qué establecimos esto? Porque la idea es que nuestra abogada pueda todos los años recalcar cuáles son los deberes del jefe directo en cuanto al proceso de calificación. Porque ¿qué nos pasa? Lamentablemente, y en la queja general, ¿cierto? Que cuando se redacta el escalafón, muchos dicen, oye, mira, tal persona está en el segundo, en el primer, tercer lugar, qué sé yo, y yo trabajo mucho más que él, mira, yo, no sé, pues me saco la mugre haciendo esto, pero lamentablemente nunca voy a alcanzar los primeros lugares del escalafón. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente las calificaciones que se realizan en el Departamento de Salud generalmente son todas con notas muy altas. Aquí una persona que tiene 99 puntos, por ejemplo, hace su reclamación a la autoridad para intentar llegar al 100. Entonces, al quedar prácticamente todo el mundo con 100 puntos, digamos, se tiene que ir al desempate. ¿Y cuál es el desempate? Son, por ejemplo, el promedio de las calificaciones. Cuando no se puede determinar de esa manera, se pasa al factor de mayor relevancia. Y así se empieza a tratar de desempatar hasta llegar a las capacitaciones. Y ahí generalmente, ¿quién va a ser beneficiado? Los funcionarios que son más antiguos.
ellos se van a ver beneficiados con esto y generalmente van a estar en los primeros lugares del ranking. Pero vuelvo a lo anterior. ¿Por qué entonces es necesario este proceso de capacitación a los jefes directos? Porque los jefes directos tienen que aprender, o tenemos que aprender a hacer, eh, a generar, por ejemplo, las calificaciones con mayor criterio, ¿ya? Dejar un poco este tema de la amistad para calificar, sino de tratar de ser lo más objetivo posible para que las calificaciones sean lo que realmente buscan ser. Ya eso lamentablemente hasta la fecha ha sido muy difícil de conseguir y es por eso que cuando nosotros presentamos el escalafón saca una que otra risa porque realmente aun cuando se haya modificado el reglamento ha sido bastante difícil poder lograr una calificación criteriosa, una calificación objetiva. Bueno, volviendo con el proceso, el primer día hábil del mes de marzo, el jefe directo debe entregar el primer preinforme. Ya el primer preinforme debe haber sido notificado y firmado por el funcionario. En la etapa del primer y segundo preinforme, el funcionario no debe manifestar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ya eso tiene que hacerlo saber cuando ya está actuando la comisión calificadora. En esta etapa no es muy válido si él está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que opina su jefe directo. Él lo puede hacer notar, obviamente, pero en esta parte el proceso no tiene mucha validez. Ya lo ideal es que el término de las calificaciones se produzca el 15 de noviembre para terminar finalmente el proceso el 31 de diciembre y que al quinto día hábil del mes de enero este proceso esté ya cerrado, con el escalafón confeccionado y debidamente publicado. Lamentablemente este año, por diferentes motivos, ¿cierto? Porque nos atrasamos un poco en las notificaciones, porque teníamos gente con licencia médica, nos fuimos atrasando y entonces las apelaciones también se fueron atrasando y la respuesta de la autoridad también pasó lo mismo. Por lo mismo, este escalafón se cerró recién en el mes de marzo de este año y se publicó con esta fecha. Bueno, pasemos un poco a lo que son las anotaciones de mérito. Las anotaciones, lo que son las anotaciones de mérito y de demérito están en el párrafo segundo del artículo 20 de nuestro reglamento de calificaciones. ¿Qué son las anotaciones de mérito? Las anotaciones de mérito son aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción del funcionario que implique una conducta o desempeño funcionario destacado. ¿Quién dispone la anotación de mérito? La dispone el jefe directo. Ya el jefe directo es quien va a registrar esta anotación de mérito. Si, por ejemplo, por ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo. Si el coordinador del sector 2 encuentra que un funcionario del sector rural tuvo un cometido destacable, él le va a mandar un documento al jefe del sector rural y va a decir, yo creo que es necesario o te sugiero que puedas registrar una anotación de mérito a este funcionario por tal y cual razón y especificar cuál es la razón por la que cree que es necesario registrar una anotación de mérito. Y esta la registra el jefe directo. ¿Ya? Dentro de las acciones a destacar están, por ejemplo, la adquisición de algún título u otra calidad especial relacionada con el servicio, el desempeño de labores por periodos más prolongados que el de la jornada normal, la realización de cometidos que exceden de su trabajo habitual y la ejecución de tareas propias de los funcionarios cuando esto sea indispensable a solicitud de la jefatura directa, siempre que no sea compensado económicamente, hora extraordinaria o con devolución de tiempo. Generalmente nosotros aquí nos caemos un poco, ya porque, por ejemplo, la mayoría de estas actividades que son realizadas fuera del horario de trabajo son compensadas previamente o con recursos económicos o con una devolución de tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se buscaba inicialmente destacar con esto? Por ejemplo, la labor que realizaban los funcionarios con los incendios forestales, con el terremoto, con las inundaciones del invierno o trabajo social que pudiera desarrollar. Ya, pero lo que nosotros buscamos en definitiva es mejorar el clima laboral. Nosotros estimulamos a nuestros jefes directos que ellos también estimulen el actuar de cada uno de sus funcionarios y poder manifestar estas felicitaciones a través de una anotación de mérito. Por el contrario, también están lo que se conocen como anotaciones de mérito, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos o a qué está destinado? Está destinado principalmente a dejar constancia de cualquier acción u omisión del funcionario que implique una conducta o desempeño funcionario
reprochable. Esto es lo que no hay que hacer, ¿cierto? Es sancionar las actitudes que no corresponden, las actitudes incorrectas, qué sé yo. Se consideran falta las infracciones a las instrucciones y órdenes de servicio, incumplimiento de los reglamentos internos, de los diferentes reglamentos que yo les mencioné, obligaciones y prohibiciones que existen en el reglamento de orden, higiene y seguridad, y en definitiva cualquier conducta que no corresponda, que se aleje a lo que es esperable de un funcionario público, o una conducta social, ¿cierto? También esperable. ¿Cómo opera esto? Y aquí pongan atención, el jefe directo deberá notificar al funcionario acerca de las circunstancias que dan origen a la anotación dentro de 3 días desde que toma conocimiento del hecho que la motiva. Es decir, por ejemplo, si un funcionario cometió un error en enero, pero yo recién me estoy notificando hoy día de esta situación, yo tengo 3 días a partir de hoy para disponer la anotación. No desde que ocurrió la falta, sino desde que yo me doy por enterado. Y el funcionario público, y el jefe directo en este caso, tiene la obligación legal de hacerlo. ¿Ya? Yo no puedo hacer como que no lo escuché, no puedo hacer como que no lo vi, no puedo hacer como que no me enteré. El jefe directo tiene la obligación de hacerlo saber, incluso es un tema legal que hay de por medio, esta obligación. Bueno, desde la fecha de la notificación, el funcionario tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos al jefe directo. El funcionario, ¿dónde presenta sus descargos? El funcionario debe presentar sus descargos con el jefe directo, ¿ya? No hay que malentender esto, porque también, por desconocimiento, ¿cierto? Porque no nos leímos el reglamento, muchas veces el funcionario que está afectado por una anotación de demérito le trae el descargo al director comunal, le lleva el descargo a la directora de establecimiento, le lleva el descargo a la encargada del comité de apelación, y no es así. El funcionario presenta su descargo al jefe directo. Y una vez que el jefe directo acusa recibo de este descargo, él debe oficiar al director del departamento, ¿ya? Y el director del departamento va a convocar en un plazo de 5 días al comité de apelación para que se resuelva si es oportuno o es pertinente poner registrar la anotación de demérito o no. Ustedes dirán, pero ¿por qué tanta vuelta? ¿Por qué es necesario que quede registrado todos los procesos, todos los pasos que siguió? ¿Cuál fue el curso que siguió la anotación de demérito? ¿Ya? Entonces, está la anotación, están los descargos que hace el funcionario, el jefe directo, está la comunicación que hace el jefe directo con el director comunal para manifestarle que el funcionario ha presentado descargos, y la convocatoria que realiza el director al comité de apelación para que esto, en un plazo de 5 días, resuelva si se acoge o no se acoge los descargos presentados por el funcionario. Horario de colación. ¿Qué entendemos nosotros por horario de colación, o qué nos dice la ley que es el horario de colación? El horario de colación está tipificado en el decreto 1897 del año 1965, ¿ya? Y tiene que ver con que el horario de colación se denomina a la interrupción breve que se hace del trabajo para tomar alimentación o efectuar un almuerzo rápido. Con esas palabras textualmente. Tomar alimentación o efectuar un almuerzo rápido. ¿Y por qué se denomina almuerzo rápido? Porque nosotros tenemos horario continuado. Ya nosotros trabajamos 9 horas continuadas, entonces se entiende que el horario de colación no puede ser mayor a 30 minutos. Generalmente todos nuestros funcionarios hacen uso de un lapso de 1 hora. Nosotros eso lo sabemos y estamos convencidos de eso. Pero también entendemos que tampoco es no es práctico que un funcionario almuerce en 30 minutos y después siga atendiendo por la labor que están prestando, ¿ya? La ley a nosotros nos dice, por ejemplo, que si uno se excede 15 minutos, se puede exceder hasta en 15 minutos estos 30, pero esos 15 minutos tienen que devolverlos al final de la jornada. Y esto no ocurre, y nosotros hacemos como un poco de vista gorda con esto, pero la ley es clara respecto a esto, ¿ya? Otra cosa que también tienen que tener claro, principalmente aquellos funcionarios que tienen una jornada inferior a 43 horas semanales. Todo funcionario que tenga una jornada inferior a 43 horas no tiene derecho a esta interrupción. Ya, nosotros tenemos muchos funcionarios que tienen contratos por 22 y 33 horas. Si ese funcionario establece que esas 22 horas las va a desarrollar un lunes, un martes y la mitad de un miércoles, eso quiere decir que el funcionario el lunes y martes no podría tener derecho a este break, ¿ya?
Ausencia del puesto de trabajo. Ningún trabajador podrá ausentarse de su puesto de trabajo durante la jornada sin previa autorización expresa del jefe directo. Esto está claramente ordenado en el reglamento de orden. Usted no puede hacer abandono de su puesto de trabajo independiente de la razón si no lo ha notificado previamente a su jefe directo. Se puede hacer salvedad aquí con la fuerza mayor también, es verdad, pero lo ideal es que usted comunique a su jefe directo la ausencia. El jefe directo tampoco está obligado a autorizar su ausencia, o sea, tampoco usted lo debe entender como que esto es un derecho, ¿ya? Las dos tolerancias para hacer un trámite personal no existen. Antiguamente se pensaba que el funcionario tenía 2 horas de tolerancia para hacer un trámite, generalmente porque antes, como se pagaba con cheque, por ejemplo, el funcionario entendía que él tenía 2 horas para ir a cobrar su cheque, ¿ya? Y esta situación, por lo mismo, entonces debe ser considerada por cada jefe directo al momento de realizar las precalificaciones o la evaluación final. Cuando, esto se lo mencioné anteriormente, cuando un trabajador debe asistir a una reunión o media jornada de actividad fuera de la comuna, bastará solo con registrarse en el libro. Si necesita ocupar, por ejemplo, 2 horas, para eso está el mediodía administrativo o la devolución de tiempo, ¿ya? Tampoco queremos decir que esto no pueda ocurrir. Sí, se pueden hacer salvedades, excepciones, sí se puede hacer, pero no puede ser un derecho adquirido del funcionario. Ya eso es para que lo tengan bien claro. Hablemos un poco de las licencias médicas. Las licencias médicas, bueno, en primer lugar, se debe dar aviso de la ausencia a la unidad de recursos humanos, de cualquier forma, dentro de la primera jornada habitual de trabajo. ¿Por qué nosotros, y esto es algo que nos está cumpliendo, pero nosotros vamos a ser majaderos con esto, nosotros integramos a la unidad de recursos humanos a partir del mes de marzo 22 horas de una funcionaria que va a realizar un registro o una supervisión de esto? Cuando un funcionario se enferma, todos tienen derecho a enfermarse, claro está, el funcionario tiene que notificar a la unidad de recursos humanos que se encuentra en una situación compleja de salud, que va a visitar médico y que no se va a presentar a trabajar. Esto independiente de que corresponde también de que le avise a su jefe directo, pero donde se lleva el control de la asistencia es la unidad de recursos humanos. Por eso la notificación se debe hacer acá y nosotros también vamos a bajar esta información. La licencia médica que autoriza la ausencia se debe entregar en un plazo máximo de 72 horas en la unidad de finanzas. Esto está reglamentado, pero esto tiene que ver principalmente con cuando las licencias eran en formato papel, ¿ya? Pero de igual forma hay 72 horas para que se canalice correctamente la licencia médica. Lo ideal es que la licencia médica sea entregada por un familiar directo o una persona que no tenga la calidad de funcionario. Esto es súper importante, ¿ya? Y nos pasó, por ejemplo, que en cierta ocasión un funcionario de favor le recibió la licencia a otro funcionario y la entregó y la licencia estaba enmendada. Entonces se produjo un atraso ahí y no se pudo responsabilizar el funcionario que entregó. La responsabilidad es de cada uno. La licencia médica no será recibida si presenta falta de información o escritura enmendada. Esto es general para todo. Nosotros, por una disposición y una advertencia que nos hizo nuestra asesora jurídica, nosotros estamos devolviendo todo lo que venga enmendado. Todo lo que esté enmendado no se va a recibir, ya sean permisos administrativos, feriado legal, comisiones de servicio, las diferentes solicitudes que surgen. Todo lo que venga enmendado, por ejemplo, a veces vienen comisiones de servicio con la fecha adulterada. No se está aceptando eso, se va a devolver. Ya por eso, nada que sea enmendado. La licencia médica no puede ser interrumpida por otro beneficio, como por ejemplo fallecimiento de familiar directo, los que les mencioné también hace un rato atrás. Si la licencia fuera rechazada o reducida, la unidad de finanzas tiene la obligación, esto no es que se quiera o no se quiera hacer, legalmente la unidad de finanzas está obligada a realizar la retención respectiva. Y eso quedó claramente reglamentado en nuestro nuevo reglamento de licencias médicas. Dicha retención, ¿cierto? Aun cuando el funcionario haya presentado su apelación, esto no va a impedir que se produzca la retención. Porque, por ejemplo, el funcionario puede decir, oye, mira, aquí está el documento donde acredita que yo ya presenté la apelación, ¿ya? Este documento no es válido. Porque nosotros, ¿cuándo va a ser válido? Cuando hay una resolución respecto a la misma. Y en este caso, por ejemplo, cuando la resolución
fuere favorable al funcionario, el Departamento de Finanzas deberá arbitrar las medidas para el reintegro de los montos retenidos previa entrega de la resolución respectiva. O sea, yo entrego la resolución donde se notifica que, que mi licencia fue aprobada y ahí el Departamento de Finanzas debe hacer todo lo necesario para poder reintegrarle los recursos al funcionario. El funcionario como principal interesado, pregunta de prueba, el funcionario como principal interesado deberá hacer seguimiento a su licencia médica hasta que ésta se encuentre aceptada. Hasta hace unos 3, 4 años atrás, que lo que hacíamos nosotros entregábamos las licencias médicas y nosotros no nos preocupábamos si nuestra licencia había sido aceptada, rechazada, si había sido reducida. No, nosotros nos pagaban igual nuestra licencia y nosotros nos dimos cuenta que estábamos perdiendo una cantidad de plata impresionante. Entonces, ¿qué se crea ahora? Se crea la unidad de licencias médicas y nosotros le hacemos seguimiento a todas las licencias médicas. Por eso es importante que cada funcionario haga un seguimiento a su licencia médica si ésta se encuentra aceptada para evitar que en un futuro existan retenciones u otras cosas. Por lo mismo, se sugiere que usted corrobore la recepción de su licencia médica con la funcionaria encargada, en este caso con la señorita Jennifer Flores, a su correo licenciasmedicas@csmaule.com. Ya yo creo que todos ustedes conocen ese correo, entonces ustedes ahí le escriben a Jennifer para que ella les diga si la licencia está en curso o no está en curso. Bueno, y obviamente, por cierto, para que la licencia médica sea debidamente pagada, se requerirá cumplir con los requisitos legales respectivos, como por ejemplo, tener el mínimo de cotizaciones que exige la ley. Hablemos un poco ya, como para ir terminando, lo que es el fuero maternal. El fuero maternal, ¿cierto?, se mantendrá hasta por un año después de terminar la licencia postnatal, dictamen 46907 del año 2016. Una funcionaria que recibe asignación de responsabilidad directiva deja de recibir tal asignación mientras esté con fuero, ya que dicha responsabilidad requiere ejercicio efectivo del cargo. Aplica el dictamen 10.856 del año 2014. El fuero maternal solo otorga protección en lo relativo al cese de funciones. Esto quiere decir que la funcionaria puede trabajar en otras dependencias del establecimiento. Ya la funcionaria tiene derecho a 1 hora de alimentación por hijo menor de 2 años, pudiendo disponer de la siguiente forma. Por ejemplo, en cualquier momento dentro de la jornada del trabajo, en cualquier momento de la jornada del trabajo. También se puede dividir a solicitud de la interesada en 2 porciones o postergando o adelantando en media hora o en 1 hora el inicio o el término de la jornada. En caso que la madre deba desplazarse cuando el uso de la hora lo va a utilizar, por ejemplo, en la mitad de la jornada, se agrega también el tiempo de desplazamiento en ir a hacer la alimentación del menor y volver. Bueno, al no tener una sala cuna institucional, dejamos abierta la posibilidad de que cada una de nuestras funcionarias mamá opte por aquella sala cuna que le brinde mayor seguridad, mejor acceso, entre otros, y nosotros firmamos contratos con ellos. También, por ejemplo, las mamás que tienen hijos con problemas en los cuales el médico especialista tiene que ser médico especialista, dictamine que el niño no tiene salud compatible con sala cuna, nosotros entregamos un bono, una bonificación, que es para que la mamá pueda contratar los servicios de otra persona para poder tener al cuidado a su hijo. Bueno, y algunas generalidades ya para ir terminando. Los componentes de la carrera funcionaria son experiencia y capacitación. ¿Y por qué les digo esto? Principalmente por lo que tiene que ver con los certificados de capacitación. Lamentablemente, muchos funcionarios, cuando realizamos estos tipos de cursos de capacitación, ellos reciben su capacitación, pero ellos no hacen ingreso de la capacitación con Paulina Alcaíno, que es la funcionaria que lleva el catastro de lo que es la capacitación y lleva la cuantificación de las horas de capacitación. Entonces, es importante que cuando usted reciba el certificado de capacitación, usted lo entregue, lo imprima y lo entregue, y tiene plazo para eso hasta el 31 de agosto de cada año calendario, ¿ya? Usted ahí entrega su certificado de capacitación. Si el certificado de capacitación no está o no lo tenemos nosotros, son horas de capacitación que no se cuentan, ¿ya? Por eso es importante. El correo electrónico es un conducto válido de información. Entonces, toda la información que nosotros mandemos por correo electrónico es tan válido como si nosotros mandáramos una carta certificada. Aplica el dictamen
20.079 del año 2016. Ya con esto quiero decirle que tienen que estar siempre atentos a su correo electrónico porque mucha de la información general nosotros la mandamos a través de este tipo de medios de comunicación. La tolerancia de 10 minutos en el horario de ingreso, eso no existe, ¿ya? Antiguamente había un decreto del año 97, si mal no recuerdo, que estipulaba esta tolerancia de 10 minutos, pero ese decreto está mal redactado y se está aplicando de mala manera. Nosotros no tenemos tolerancia de 10 minutos para llegar tarde al horario de nuestro ingreso, ¿ya? Así que para que pongan ojo con eso, porque nosotros estamos haciendo los descuentos por atraso y hasta hace poco se estuvo haciendo una investigación sumaria donde finalmente se absuelve alrededor de 22 funcionarios nuestros que estaban cometiendo este error porque se dejaron llevar por lo que decía este decreto y este decreto no tiene esa validez que nosotros creemos que la tiene. Y finalmente, comentarles que antiguamente, por ejemplo, hasta hace un par de años atrás, 3 años atrás, ¿cierto? Una persona que estaba con licencia médica no podía realizar cursos de capacitación. Pero ahora, con los dictámenes de Contraloría que aparecieron, el funcionario estando con licencia médica sí lo puede realizar porque se entiende que son muchas las capacitaciones, como esta, por ejemplo, son online, entonces el funcionario perfectamente pudiese desarrollarla. Bueno, eso ha sido un poco lo que tenía que yo comentarles con respecto a los procesos administrativos. La verdad es que quizás hay muchas cosas más que las podríamos haber comentado, pero cualquier duda, consulta que ustedes tengan, no duden en venir a conversar con nosotros para darles las respuestas que ustedes requieren. Y la idea es que nosotros empecemos a procurar respetar los conductos regulares, realizar los procesos administrativos que nosotros ya hemos normado, respetar los reglamentos internos, para poder cumplir nuestro trabajo de la mejor manera y que organizativamente nosotros funcionemos de la mejor manera también. Así que les agradezco la atención, muchas gracias y buenas tardes.